Publicidad engañosa, uso indebido de marca, actos de confusión. ¿Están las empresas ecuatorianas preparadas para competir dentro de la ley? Bienvenidos a B de Verídico. Soy Darío Velázquez Enríquez, abogado especialista en materia tributaria y en este caso, en nuestro set, nuestra invitada del día de hoy es la doctora Patricia Alvear Peña, PhD en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, magíster también en Derecho Internacional Económico por la Universidad Andina Simón Bolívar, especialista en Derecho Administrativo y con formación internacional en Derecho Mercantil de Competencia y Derecho de Autor. En su vida académica ha sido decana de la Facultad de Derecho de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad UTE, así como también ha sido decana de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad UISEC. En este caso se constituye una voz totalmente legitimada y una voz autorizada para hablar de estos asuntos de propiedad intelectual, de competencia desleal. Para nosotros un verdadero privilegio contar con la presencia de la doctora Patricia Alvear y específicamente dentro de este contexto tan importante dentro del sector de la empresa ecuatoriana, más que todo porque son tópicos que de una u otra manera no se van tratando a diario, pero que sin lugar a dudas son de relevancia dentro del contexto jurídico. Mi querida Pachi, qué gusto tenerte en vez de Verídico. Para nosotros es un placer y verdadero lujo que puedas haber aceptado estar con nosotros. Bienvenida, mi querida Pachi. Gracias, estimado Darío, como siempre, muy generoso con tu presentación. Para mí es un honor realmente compartir contigo este diálogo, mediante el cual vamos un poco a acercarnos a lo que es la competencia desleal. Como te decía hace un momento, después de una lucha de 20 años, realmente de 20 años, se logró que el 29 de agosto de 2025 tengamos una ley orgánica de regulación contra la competencia desleal. ¿Qué quiere decir esto? En la cual participaste, que eso también es que es importante relevarlo, ¿no? Sí, soy coautora de los proyectos de ley, estuve presente en las comisiones económicas y pues obviamente hay una influencia muy, muy directa de este reto que ha asumido el Ecuador. Respecto de eso, mi querido Darío, realmente ha sido un tema de una lucha de convicción porque en el Ecuador ha habido varios momentos respecto de la evolución de los derechos de propiedad intelectual y respecto del derecho de competencia. Fíjate tú que por primera vez se reguló la competencia desleal dentro de lo que era la ley de marcas, en copia a una decisión andina, la 486. Luego de eso, cuando se dio la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado en el 2011, se derogó la parte de competencia desleal y se la incluyó dentro de los artículos 25, 26, 27 de la ley. Y se lo hizo muy mal, al punto que en los eventos nacionales o internacionales que he participado sobre el debate de competencia desleal y mi tesis doctoral que la hice sobre competencia desleal, llegábamos al extremo de decir que no se sabe a qué estado de evolución corresponde la competencia desleal en el Ecuador. Era el único caso en Latinoamérica que se confundían dos disciplinas totalmente diferentes: la defensa de la competencia, del libre mercado, que está en nuestra ley, en la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado, y la competencia desleal, que es otro microsistema jurídico que tiene por finalidad proteger a los competidores leales, Pero aquí hay un ¿sí? Y a elemento, si los me permites que consumidores. te interrumpa. Aquí hay un elemento fundamental de lo que acabas de referir. Es una diferencia sustancial dentro de los conceptos, dentro de la aplicación de la norma, pero sin embargo de aquello tú tienes la capacidad de poder discernir respecto de las diferencias sustanciales de cada uno. Pero hay que tomar en consideración un elemento. Eso viene de un bagaje sobre un tema de una preparación en el extranjero y también aquí en el Ecuador respecto de cada uno de estos conceptos. Pero aquí te voy a hacer una pregunta que puede ser crucial y no sé si es que sea lo suficientemente adecuada. ¿Estamos o están los juzgadores, en este caso, preparados para discernir respecto a estas diferencias?
Yo creo que al momento sí, a raíz de la promulgación de la ley, ya está claro que se derogó el artículo 25, 26 y 27 que te se refiere. Al momento ya está separado la ley de competencia con la ley de competencia desleal. Ahora, el derecho de competencia es un derecho administrativo sancionador. Entonces, eso finalmente lo conocerá el Tribunal Contencioso Administrativo en instancia jurisdiccional. En cambio, la competencia desleal desde agosto de 2005 es conocida por el fuero civil. ¿Qué podría entenderse como unos buenos ejemplos como para poder diferenciarlos? Claro que sí. Recuerda que a veces dentro de lo técnico que podemos nosotros llegar a hablar dentro del contexto jurídico puede ser más complejo para el empresario poder entenderlo, porque a veces inclusive puede estar frente al cometimiento de estos hechos, pero como no llega a conceptualizarlo, no pasa nada y seguimos trabajando, cuando en realidad puede haber una transgresión directa respecto de su giro de actividades Del negocio. económicas o negocio. Claro que sí. Te respondo a la primera pregunta. ¿Los jueces están preparados para asumir? Bueno, si conocen la teoría del derecho civil, van a conocer un tipo de abuso del derecho que es la competencia desleal en sus diferentes formas. Es decir, los jueces de lo civil van a tener que estudiar y leer, obviamente, lo que es este tipo específico de abuso del derecho. Ahora, respecto a los empresarios, creo que es un poquito más difícil. Fíjate tú que en este país no existía una regulación, por ejemplo, contra lo que es actos de engaño, publicidad engañosa. No existía una sanción lógica respecto de lo que es la inducción a la infracción contractual. Suponte tú que tienes un empleado en una empresa y le haces un acuerdo de confidencialidad y de no divulgación. Ese señor va a otra empresa y hace la divulgación. Eso se llama inducción a la infracción contractual. En otros países, como en Colombia, lo llaman desarticulación empresarial, porque a veces la competencia saca a las mejores cabezas de un lugar para irse a otro. Que se Entonces, constituyen en su propia competencia. claro, eso, por ejemplo, hay que estar claro que es una actividad desleal. Otra actividad desleal que tenemos que empezar a conversar un poco más es justamente de las prácticas comerciales. ¿Qué prácticas comerciales son legales? ¿Puedes hacer publicidad? Claro que puedes hacer publicidad. Lo que no puedes hacer es una publicidad engañosa. ¿Cómo se da el engaño? Por ejemplo, afirmando mentiras. Tome tal cosa y usted rejuvenecerá en 20 años en un día. ¿Sí? Suele Es pasar. Existe, existe. Y no importa si eso está en soporte material, que es un documento físico, o en soporte inmaterial, que es lo más normal en nuestra época. Tienes, por ejemplo, Ahora con el uso de las redes, los medios electrónicos, tecnológicos, creo que es más fácil llegar a eso o no. claro que sí, tienes una rapidez en la información que implica pues la simultaneidad de muchos actos de competencia desleal. De hecho, te cuento, yo soy profesora en la maestría y ahí doy una materia que se llama e-commerce, que está vinculado a la protección del derecho del consumidor. Y tú sabes ahí que, por ejemplo, los actos de competencia desleal se dan usando algoritmos, ¿sí? ¿Qué pasa si es que tú ingresas y ves un pasaje a Buenos Aires o un pasaje a Lima? Automáticamente el algoritmo te manda a este tipo de situaciones. Ahora, ahí viene un choque de situaciones y de derechos, como por ejemplo es la ley de protección de datos. ¿Hasta qué punto están protegidos tus datos en el Ecuador? No basta hacer un compliance de protección de datos. Hay que hacer un compliance, por ejemplo, respecto a la publicidad que tú haces. Si esta publicidad es omisiva en información, te pongo un ejemplo. Se vende un producto X y se omite decir los efectos colaterales del consumo de ese producto o de un compuesto farmacológico o de un principio activo. Entonces, yo creo que el Ecuador tiene que empezar a darse cuenta, como se dio hace años respecto al tema tributario, que gastar en un compliance de publicidad y en el deber comercial de buenas prácticas corporativas no es un gasto, es una inversión, porque así vas a evitar que otros terceros puedan demandarte a ti por publicidad engañosa. Ya te digo, se puede dar en forma directa por omisiones exañosas, e incluso hay ya publicidad engañosa a través de aquella que, diciendo la verdad, induces a engaño.
Fíjate, otro tema de práctica comercial es la práctica agresiva. Yo te hago la pregunta y te digo, ¿cuántas veces recibes al día llamadas de teléfonos desconocidos por publicidad? Todos los días. Y sin embargo, no hacemos nada, ¿sí? Y ahí tenemos un tema bien interesante que a veces me ha sido difícil bajar el contenido, pero hay una categoría conceptual que nos ayuda a identificar este problema. Este problema se llama derecho de corrección económica. Es el conjunto de normas, principios y métodos que buscan corregir las conductas de los operadores económicos en el mercado. El uno, el macro, digamos así, es la ley de regulación orgánica de regulación de control de poderes de mercado, ¿sí? Eso se camina ante la Superintendencia de Competencia Económica. Si tienes un gran operador que tiene un acto engañoso, una práctica engañosa, no solamente le afecta al interés particular del competidor, sino afecta el sistema competitivo, ¿sí? Si tienes, por ejemplo, un competidor del mismo nivel que te desacredita, ese es un acto desleal. Violación de normas Pero no es un debería acto confundirse con desleal. competencia desleal. No, competencia desleal es la que sanciona las conductas desleales. Entonces, yo me pongo a pensar y digo, bueno, ¿es o no leal, por ejemplo, el ofrecimiento que se puede dar en alguna situación de cualquier campo profesional, cuando la profesión es de medios? Ese tipo de situación es desleal porque desvía al cliente. El cliente llega a ti, ¿no es cierto?, por tu expertise, por tu calidad, por tu seriedad, ¿sí? No llega a ti por otras situaciones y vemos el día de hoy. Y nos causa tristeza, nos causa preocupación, pero la magia de la competencia desleal, y digo la magia, es que impone un deber de conducta a todos los competidores, que si se salen de esas reglas puede haber una acción de cesación del acto desleal, ¿sí? Y de daños y perjuicios. ¿Se puede legitimar de alguna manera un acto desleal? Te pongo un ejemplo. ¿Qué pasa cuando yo estoy realizando una actividad económica? Por lo general se ve en los temas de alimentos. Ujú, Pongo una cadena alimenticia de determinado producto y después de todos los análisis de mercado, de todos los sacrificios económicos que tuve que hacer para saber que ese era el lugar donde era adecuado poner mi negocio, en poco tiempo una cadena contraria o una competitiva a mi giro de la actividad económica se pone al frente mío la misma actividad, generándome ahí un conflicto inclusive con mis posibles clientes, sabiendo que estos consumidores llegarán a tener la disyuntiva de ir al uno o al otro lugar. ¿Eso podría verse como una práctica desleal o de competencia desleal? ¿O cómo se le podría ver? no es una práctica de competencia desleal, Ujú. más bien es una práctica competitiva. Fíjate tú que en el artículo 6 de la ley que ya está en rigor, te dice que, por ejemplo, los actos de imitación son lícitos siempre que no viole derechos de propiedad intelectual. Si tú te pones pollos A y al frente le pones pollos B, ¿sí? Sin que las prestaciones sean una imitación sistemática, tú puedes hacerlo. Colores, letras. Ahí ya no puedes hacerlo, porque ahí hay una afectación a los derechos de propiedad intelectual si es que la pollería A tiene esos signos distintivos. Y ahí la vinculación que me preguntaste al inicio, ¿por qué la propiedad intelectual está vinculado a la competencia desleal? Entonces, ¿es desleal imitar marcas? Sí, claro. ¿Es desleal imitar imágenes, signos distintivos, que es la marca? Sí, claro. Pero no es desleal que la gente compita, porque así tú como consumidor tienes mayores opciones para escoger. Entonces, creo que es importante entender, ¿no es cierto?, que nuestro empresario tiene que cambiar de cultura, y eso es un verdadero reto, ¿sí? A no solamente hacerlo de papel, lo que son los manuales de buenas prácticas corporativas, ¿sí? Y Los que se man- quede con un mero cumplimiento Mm, formal. Tiene al día de hoy en Ecuador, que tiene un retraso de casi 50 años en la región, ¿sí? En Iberoamérica, fíjate tú que en España se dictó en 1990-91 la ley de competencia desleal, ¿sí? Chile también dictó sus normas hace algún tiempo, Perú está adelantadísimo y nosotros recién tenemos una
naciente ley que habrá que ver cómo se le interpreta. Entonces, yo creo que el nuevo empresario debe entender tres cosas. Que el día de hoy, por ejemplo, es desleal la violación de los derechos de los consumidores. Y la pregunta es lógica. ¿Es leal captar a un consumidor, incidir en la decisión económica a través del engaño? No. Y fíjate tú que la publicidad engañosa no solamente afecta al consumidor, puede afectar, por ejemplo, a un inversionista u operador económico. Suponte que sale en las redes y dice, yo tengo una franquicia de X, X, Y y Z. Y en la publicidad dice, ¿sabe qué? Ese negocio, señor inversionista, no tiene sino muy poco riesgo. Tú, que eres una persona que no conoces el negocio X, ¿sí? Que eres un frágil en cuanto al conocimiento, llegas y tomas un contrato de franquicia que son contratos de adhesión y te asumes a las cláusulas y se olvidan de ti. La pregunta es, ¿hay un efecto nocivo o dañino para ese inversionista que quiso invertir en una franquicia? Sí, sí lo hay. Y el día de hoy es plenamente sancionable porque a través de una publicidad engañosa captó al inversionista que seguramente pudo haberle hecho o causado efecto. ¿Se podría tomar en cuenta como publicidad engañosa ciertas prácticas de las instituciones financieras? Cuando te dicen, usted ha tenido ciertos agobios de carácter económico y no ha podido cumplir nuestras obligaciones, sus obligaciones para con nosotros dentro de los créditos, y le ofrecemos que refinancie la obligación, pero nadie te explique que refinanciar la obligación quiere decir que todo lo que deba hasta el momento, más los intereses, se suman y se constituyen en una nueva deuda, es decir, tengo una deuda más grande y se hace ver que va a ser a más largo tiempo y la cuota va a menorarse o va a verse más pequeña. Pero la realidad es que volvió a hacerse un crédito sin querer, aumentando algo que no recibió, que se constituye en interés. Ujú. Eso podría ser engañoso. A ver, yo creo que ahí hay que darle un abordaje diferente. La última norma o normas de corrección económico que ayuda al mantenimiento, al ordenamiento del mercado es el derecho del consumidor. Fíjate tú en Colombia, fíjate tú en Chile, o cualquier otro país cercano a nosotros me refiero, no se diga a nivel europeo, ¿sí? Y en Estados Unidos inclusive, la protección al consumidor es una de las cosas más importantes. ¿Por qué? Porque es un frágil cognitivo. Si es que tú y yo somos abogados, nosotros somos expertos en las áreas de derecho que estamos preparados. Y si viene un tercero acá y nos pregunta, él confía en nosotros. Te hago el ejemplo a la inversa. Nosotros no somos médicos. Así es. Y cuando nos vamos donde el médico, damos un voto de confianza. Ese voto de confianza se llama buena fe en el derecho. Quienes tienen la obligación de respetar los derechos del consumidor, del que viene a tu estudio, porque también es un consumidor, ¿sí? Es el experto. Entonces, el consumidor bancario, que es diferente al usuario bancario, el consumidor bancario tiene o no, primero un contrato de adhesión. Vos te vas y sacas una tarjeta de crédito negociando las cláusulas, no, Nunca. te firman, ¿sí? Y el contrato de adhesión no es malo. Lo malo está en las cláusulas abusivas. Por ejemplo, en el hecho de que te debiten de una tarjeta, si ahí sí se diera el caso, ¿sí? Otros consumos que tú no has autorizado. En caso de que tú estés en mora, el banco tiene que demandarte, pero no te puede acosar con llamadas telefónicas, porque eso se llama práctica agresiva por acoso. Es una práctica comercial desleal y es una práctica que viola la dignidad del derecho del consumidor. Recurrente totalmente, porque Totalmente. aparte de eso, muchas de las instituciones financieras subcontratan alguna agencia, empresa, Pague. firma de abogados, en donde se le exige el pago, pero son llamadas recurrentes que llegan, como tú dices, al acoso dentro de estas prácticas recurrentes nocivas en contra del ciudadano, digámoslo Así así. es. Entonces, fíjate tú, hay tres tipos de publicidad y prácticas, ¿no? La engañosa, la agresiva, que puede ser esta invasiva, otra puede ser la de acoso, ¿sí? Y otra puede ser la de la influencia indebida. Esto se da, por ejemplo, en los niños. Tú te vas y quieres comprar algo para el regalo de tu hijo, de tu sobrino. ¿Qué le preguntas? Y dices, ¿qué quiere comprar?
quiero comprar el muñeco tal. Entonces, ellos tienen una posición de desventaja total, ¿sí? Frente al proveedor de esos bienes o servicios suntuarios o no suntuarios que tienen por beneficiario, por estado o público objetivo, ¿sí? Al consumidor niño. Entonces, yo creo que ese tipo de elementos sí está en la ley de comunicación. Ahora está clarísimo en la Ley Orgánica de Regulación contra la Competencia Desleal y está también en la Ley de Consumidor del año 2000, que está mal en cuanto al procedimiento. Tú, si tienes un problema de estos, ¿qué pasa? Te vas a presentar una denuncia ante el juez de contravenciones. O en la tribuna. Entonces, ahí viene un tema que se llama análisis económico del derecho. Hay un tema que se llama calidad regulatoria y eficiencia regulatoria. Tienes abuelita, pero muerta. Tienes una ley orgánica de defensa del consumidor que dice que protege tus derechos, pero vaya no más, contrate un penalista o una persona que maneje temas contravencionales de tránsito para que le ayude al consumidor. El costo y la carga se le impone al consumidor. Entonces, yo creo que hay tres temas muy importantes que diferenciar y que el empresariado moderno debe entender. Uno, debe estar atento al comportamiento de los grandes operadores en su sector que le pueden afectar o que le pueden quebrar, o los actos de los grandes operadores que pueden afectar al resto. Porque lo que se protege ahí, ¿no es cierto?, es la libre competencia, no la destrucción de lo. La competencia desleal te impone un deber de conducta. Si haces publicidad, perfecto, hazla legalmente. Si haces una publicidad u ofreces algo, respeta los derechos de los consumidores porque esos son frágiles frente a tu especialidad, ¿sí? Y yo creo que el día de hoy esta norma es una norma nueva que, como te digo, tiene muchísimo anclaje y desarrollo a nivel de Perú, a nivel de otros países, de España, de Argentina, a través de la vía del derecho del consumidor, pero el sentido es el mismo. O sea, si tú entras en una relación de consumo, me voy al banco, adquiero una deuda y me hacen una capitalización de intereses que por sí es ilegal, tendría ya bajo la teoría clásica objeto ilícito porque es contrario a ley, ¿sí? Tú podrías demandar directamente como una violación del derecho del consumidor porque te han afectado en una relación y vínculo de consumo. Pero suponte que el otro banco no tiene esa práctica y ve que están extorsionando, desviando a la clientela o afectando a la clientela, sí, a través de estas prácticas. No se preocupe, yo le refinancio. Ese banco no tiene una relación de consumo, ¿sí? Por tanto, no puede seguir las normas de derecho del consumidor para parar esa ilegalidad. Deudas que nunca se terminan. Así es, pero por eso está la competencia desleal. Entonces, ese competidor que no hace esas prácticas deshonestas puede demandar el cese de la actividad, ¿sí? Y los daños y perjuicios. Y algo muy importante, que es la confianza y la presencia reputacional de las marcas en el mercado. Entonces, si tú te das cuenta, un mismo acto, dependiendo de cómo opere, ¿sí? Puede ser considerado como un acto desleal si no tienes una relación de consumo, o puede ser un acto de violación de los derechos del consumidor en estos casos típicos de publicidad y prácticas agresivas. Y en este caso, una pregunta también que puede resultar un poco incómoda dentro del contexto de la aplicación de la figura societaria como para generar credibilidad en el consumidor. Digamos, una compañía anónima, una compañía limitada, que son las más usuales o comunes, ahora la sociedad de acciones simplificadas, de reciente data y creación. Eh, ¿Qué tan creíble puede ser para el consumidor o para, sí, para el consumidor el estar con una de estas tres figuras? ¿Es indiferente? ¿Podría marcar alguna diferencia o no necesariamente? El tema de la estructura societaria no es un problema, salvo que llegues a lo que se llama concentraciones económicas, que tienes que pedir autorización para hacerlo ante la Superintendencia de Competencia Económica cuando pasa ciertos montos, ¿sí? Ya sea de volumen de negocio o de porcentaje en el mercado relevante. Entonces, si no pasa eso, no tiene nada que ver. Lo que tienes aquí que visualizar
es ese deber de comunicarte con tus usuarios y con tus competidores en forma leal. O sea, si yo soy tu consumidor y te compro leche, ¿sí? Durante muchos años, no me interesa si el empresario es una fundación, es el salinerito, es lo que sea, sino que esa marca con la que a mí me identificas, ¿sí? Sea buena. Ahora, fíjate tú el caso, por ejemplo, de los talcos en Europa que quebraron porque se determinó que había elementos nocivos a la salud y fue detectado por un competidor. Te pongo un caso. Por ejemplo, supone que alguien te diga que te vende un edulcorante natural, stevia, y resulta que no te vende stevia, sino te vende un edulcorante sintético, que puede ser la sucralosa que está sancionado o está un poco más que sancionado, observado por la Organización Mundial del Comercio. ¿Sí? ¿Quién es el experto? ¿Quién puede llegar a determinar esa diferencia? ¿Nosotros que consumimos o los expertos que hacen? Solamente los expertos. Ahí la competencia desleal, ¿sí? El experto que sabe que tú estás vendiéndome a mí como consumidor algo que no dice ser coherente con lo que realmente es en su composición, en su gramaje, en su forma de presentación, puede demandar ya en vía directa el día de hoy ante un juez de lo civil competencia desleal. Yo creo que es una norma que se aplica a muchísimas situaciones. Por eso la recomendación al sector empresarial es que así como se hace un compliance en todas esas áreas, se incluya, ¿sí? Por ejemplo, el elemento comunicacional, el elemento contractual con los proveedores y los consumidores de tenerlos y obviamente el tema de cómo se presenta y cómo capta los clientes en los canales de circulación. ¿Cuáles serían los casos más comunes de competencia desleal que se pueden llegar a identificar, los más comunes? Publicidad engañosa. Yo creo que, por ejemplo, la publicidad engañosa se da muchísimo. Creo que es un caso típico. Creo que nuestro medio también tendrá que empezar a sancionarse cualquier conducta, fíjate que no es solamente presa, ¿no? Cualquier conducta o acto que sea contrario objetivamente a la buena fe, ¿sí? Y yo hago la pregunta para que se responda, ¿es de buena fe, por ejemplo, violar la norma y sacar provecho? No. No, Y esto tiene linderos o límites con lo que se llama, ¿no es cierto?, los movimientos anticorrupción, ¿sí? Entonces, luchamos, pregonamos la anticorrupción o las normas de transparencia a nivel, pero sin embargo, vamos a pequeños espacios y vemos que hay violación de normas constantemente. Y esa violación de normas, cuando es significativa y cuando te trae un beneficio económico, es desleal. Caso, ejemplo. Supongamos que tú eres un vendedor de computadoras. Tú haces una importación legítima, supongamos que tiene arancel, tienes que pagar el costo del arancel, tienes que hacer todo un movimiento a través de aduanas, ¿sí? Y esa computadora, pagando las cosas y estableciendo una utilidad racional, llega a costarte $800. Y resulta que quien hace el contrabando vende en 500. ¿Es leal o es desleal esa totalmente competencia? desleal. Ya. Entonces, la competencia desleal tiene por finalidad eso, ordenar, sancionar a aquellos competidores que no están cumpliendo ese deber objetivo de buena fe.